México, doy a todos ustedes, historiadores, investigadores, docentes, estudiantes y quienes gentilmente nos honran con su presencia, la más cordial bienvenida a este coloquio sobre Clemente de Jesús Munguía y el liberalismo mexicano, convocado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica, el Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, y esta su casa, la Universidad Pontificia de México. La intención que nos convoca es rescatar, en primer lugar, la figura del insigne obispo Clemente de Jesús Munguía, un personaje fundamental, aunque poco conocido, del siglo decimonónico mexicano. Abogado, filósofo, sacerdote, obispo y escritor prolífico. Sus escritos, de hecho, abarcan una veintena de volúmenes sobre las más diversas disciplinas: retórica, educación, filosofía, teología y derecho. Figura representativa del eclecticismo intelectual católico mexicano, que buscó responder y adaptarse, como otros de sus contemporáneos, al profundo cambio cultural iniciado por la Ilustración y las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX. Quien fue el primer arzobispo moreliano, encabezó lo que se podría denominar la resistencia eclesiástica contra la reforma liberal. Su labor episcopal atraviesa los principales momentos y conflictos que llevaron a la Guerra de Reforma y a la separación Iglesia-Estado en 1859. Otro objetivo no menos importante que nos reúne es conocer con mayor profundidad el complejo y accidentado siglo decimonónico mexicano, tratando de superar la visión maniquea que ha prevalecido y de la que aún no logramos librarnos del todo, dividiendo y contraponiendo simplísticamente a los mexicanos de esta época, inciertos sobre la nación que anhelaban, en liberales y conservadores. Durante este par de días reflexionaremos, pues, sobre la obra, el pensamiento, el tiempo y el contexto del obispo Munguía, guiados por un nutrido grupo de especialistas en la historia intelectual, política y religiosa del siglo XIX mexicano. Nuestro sincero augurio es, pues, que estas jornadas sean muy provechosas para todos. Y sin más preámbulos, dejo ahora el micrófono al doctor Mario Ángel Flores Ramos, rector de esta casa de estudios, que nos dirigirá unas breves palabras. Quiero expresar, en primer lugar, una palabra de bienvenida a esta Universidad Pontificia de México, a todos los participantes en este coloquio de historia, muy especialmente en las instituciones convocantes, con quienes se realiza un esfuerzo para la realización de estas jornadas de estudio y, sobre todo, de reflexión sobre la historia de nuestro país. Es un honor para nuestra universidad recibir a los distintos panelistas que participarán durante estos 2 días, aportando con la calidad de sus investigaciones nuevos elementos para conocer el siglo XIX de nuestra historia mexicana, con sus connotaciones eclesiales. Mi saludo para todos y para todas y cada uno pero de manera especial
si se me permite esta distinción, para el doctor Jan Meyer, quien no solo es un referente ineludible en la historiografía de la Iglesia mexicana, particularmente de los siglos XIX y XX, sino también un admirado y querido maestro por el rigor científico de sus investigaciones y la coherencia de sus convicciones. Agradecemos su participación aquí en este coloquio y en nuestra universidad. La historia nos permite comprender lo que somos. De ahí la importancia de volver nuestra mirada al pasado para encontrar ahí las raíces del presente. El método histórico no tiene mucho que ver con los principios matemáticos o físicos, como si se tratara de sacar una suma y resta con precisión indiscutible, sino con la vitalidad de los seres humanos, con toda la complejidad de sus acciones y pensamientos. Por ello es un método de interpretación de las intenciones objetivas y subjetivas, más que de una reconstrucción de hechos puramente neutrales. Aquí radica la complejidad de nuestra materia. Por una parte, la objetividad de los testimonios, sean documentales o monumentales, pero por otra, las expresiones de una tradición que se comunica y de una vida que está detrás de todo ello, que convierte a la historia en una investigación apasionante, que siempre tiene la posibilidad de encontrar nuevos ángulos sobre un mismo acontecimiento. Uno de los capítulos más interesantes de nuestra historia mexicana, por sus significados, sus contradicciones y consecuencias, sigue siendo el del liberalismo del siglo XIX. Sigue siendo un campo abierto para comprender muchas de las facetas de nuestra realidad actual. Para no ir muy lejos, esta misma universidad, en su condición de real y pontificia, tiene mucho que ver con esta época y explica lo que es en el presente, marcando con claridad su diferencia con respecto a la nacional y autónoma. De alguna forma nos habla esto mismo de la división de un país, de una cultura, de una sociedad. Serán los expertos y conocedores los que hablen. Estamos aquí para escuchar y aprender, y quienes han dedicado su tiempo y su talento a la investigación contribuyen con su ciencia a una mejor comprensión de nuestra realidad presente. Esta universidad quiere expresar una vez más que, siendo una institución de la Iglesia mexicana en su conjunto, a través de sus obispos, es también una casa abierta a todos los sectores de la cultura mexicana para crear espacios de encuentro y diálogo donde prevalezca el pensamiento, el respeto, por encima de nuestras diferencias, y sea expresión de nuestro deseo común de colaborar para el crecimiento de las ciencias humanas y el mejor conocimiento de nuestro origen y destino. Con estas palabras quiero dar inicio así a este coloquio y declararlo formalmente inaugurado. Gracias. Esta primera jornada la dedicaremos a estudiar el contexto de esta importante figura del obispo Clemente de Jesús Munguía. Y como primer momento tendremos la conferencia magistral del ya mencionado doctor Jan Meyer,
Su participación, intitulada El papado y la crisis de 1848, nos introducirá precisamente a la época, al momento histórico que estudiaremos. El doctor Jean Meyer, que no necesita presentación, pero que para mayor formalidad leo ahora algunas líneas sobre su currículum. Es licenciado en Historia y Geografía por la Escuela Normal Superior y por la Sorbona de París. Llegó a México en 1965 para hacer una investigación sobre la cristiada, con la que obtuvo su doctorado por la Universidad de la Sorbona en 1971. Ha sido profesor investigador en el Colegio de México, la Sorbona, la Universidad de Perpiñán y el Colegio de Michoacán. Es miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, doctor honoris causa por la Universidad de Chicago, y en el 2011 fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes. En 1993 fundó la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas, de donde ahora es profesor emérito, y la revista de Historia Internacional Histor en el año 2000. Es autor de más de una treintena de libros, entre ellos La Cristiada, Rusia y sus imperios, Historia de los cristianos en América Latina, Yo, el francés, El sinarquismo, el cardenismo y la Iglesia, La Revolución Mexicana, 1910-1940, La Gran Controversia, las iglesias católica y ortodoxa de los orígenes a nuestros días y La fábula del crimen ritual, entre otros. Damos pues la más cordial bienvenida al doctor Jean Meyer, a quien cedo la palabra. Primero, felicidades a los que idearon el tema y a los organizadores de ese coloquio. Mis agradecimientos por la invitación al amigo y señor rector y al director del Departamento de Historia. No voy a, digamos, no es el resultado de una investigación, no voy a aportar nada nuevo, es una síntesis, quizá resultado de una larga frecuentación de las historias de la Iglesia, incluso unas más recientes, para dar el marco, como se dijo, el marco de la Iglesia católica en el mundo entero, para situar el conflicto mexicano entre la Iglesia, o la cristiandad, mejor dicho, porque era todavía una cristiandad, la cristiandad mexicana y el liberalismo, como no un hecho excepcional, sino correspondiendo al problema general de la Iglesia católica en el mundo occidental en este siglo XIX. Primero les voy a recordar brevemente cuál era la situación de la Iglesia antes de la Revolución Francesa. No se trata de un galocentrismo por mis orígenes, sino que realmente la Revolución Francesa, en el campo de la historia eclesiástica y de la historia del cristianismo en general, es un parteagua. La historia política de la Iglesia Católica en el siglo XIX es la de las relaciones entre autoridades eclesiásticas y autoridades laicas. No es la misma que la de las iglesias protestantes y ortodoxas,
porque caso único la Iglesia Católica forma un cuerpo internacional dirigido por un jefe único, independiente, el jefe, independiente de todos los gobiernos, y cuyos fieles, unidos entre ellos, encima de las fronteras estatales, tienen una lealtad especial hacia el Papa, algo que molesta a los gobiernos. El principio común a todos los países cristianos desde la Edad Media era que toda sociedad cristiana debe obedecer a la vez a dos autoridades: soberano laico, que gobierna los cuerpos, y el eclesiástico, que gobierna las almas. La cura de almas implicaba un poder material para obligar a los fieles a obedecer. Por eso la Iglesia reclamaba una parte de la autoridad pública. Celosa de su independencia, había formado, como el Estado, un cuerpo capaz de ser autosuficiente, sociedad completa, societas perfecta. Tiene su organización paralela al Estado, su poder soberano que descansa en el Papa y teóricamente en los concilios, tiene sus funcionarios, el clero, sus leyes, su derecho, sus tribunales, incluso sus cárceles, bienes, territorios. Ahí están los estados pontificales, que desde la Revolución Francesa hasta 1870, cuando van a desaparecer, es parte del pleito, y finalmente tiene sus impuestos. El clero rige la fe, el culto, la moral. Administra los sacramentos y con el sacramento del matrimonio interviene muchísimo, es parte de la problemática social y del anticlericalismo de siempre, tanto el anticlericalismo entre los cristianos, entre los laicos, como entre los cristianos, porque interviene así en la vida privada de los laicos. A la Iglesia le toca el estado civil, las sepulturas, las escuelas, los hospitales, la asistencia pública, hasta la censura de los impresos. Bueno, en teoría el Estado le presta su brazo fuerte y respeta todo eso. La Iglesia incluso elaboró en tiempo de Bonifacio VIII, la famosa bula Unam Sancta, una teoría que podemos calificar de absolutista, según la cual la Iglesia es superior al Estado. En la práctica, en ese mundo de cristiandad, los laicos han impuesto a la Iglesia el régimen inverso. Muy simbólico el famoso atentado de Agnani, cuando el rey de Francia manda arrestar a ese papa precisamente, ¿no? El régimen inverso se llama concordato o patronato. La palabra de patronato es clarísima. Los reyes ejercen un patronato sobre la Iglesia. Esos estados católicos subordinan la Iglesia al Estado. A veces tenemos o enseñamos a los estudiantes una visión que podríamos, entre comillas, calificar de idílica, de una Iglesia fuertísima, según esa teoría que acabo de mencionar. En la práctica, no. En la práctica, el rey nombra a los obispos, hasta puede nombrar al último de los curas, cobra los beneficios vacantes, cobra impuestos a la Iglesia sobre el diezmo, da el placet ante cualquier decisión, permite o no permite la entrada de bulas eclesiásticas o encíclicas, e incluso el tribunal laico puede cancelar sentencias eclesiásticas. Es el recurso de abuso, recursus ab abuso. Pero eso sí, el Estado obliga a sus sujetos a practicar la religión oficial y a obedecer al clero. Mantiene la unidad de la fe en el Imperio Español y en Italia. No es el caso en Austria, tampoco en Francia,
países donde existe la tolerancia. Luis XVI restablece la tolerancia a favor de los protestantes, algo que Luis XIV había abolido. En Hungría, en los estados alemanes, existe la paridad, es decir, hay varias iglesias, la católica y luterana, calvinista, y hay todas esas iglesias son iglesias de Estado. Y de tal manera que el protestante tiene que ser protestante y obedecer a su iglesia, el católico, etc., ¿no? Hay extremos, hay situaciones de control extremos, es el caso de Francia con el galicanismo y es el caso de Austria a fines del siglo XVIII con el llamado josefismo por José II el emperador, el hijo de María Teresa. De hecho, los eclesiásticos son los funcionarios al servicio del soberano laico. La situación no es muy diferente de la Rusia ortodoxa de Pedro el Grande, quien abolió el patriarcado y en su lugar creó un santo sínodo, que es como una secretaría de los asuntos religiosos, donde realmente la Iglesia está no solamente sometida, sino esclavizada por el Estado. Y eso durará en Rusia hasta la Revolución Bolchevique. Bueno, ese antiguo régimen eclesiástico, ya muy sacudido por las reformas protestantes y luego por las luces en el siglo XVIII, fue destruido por la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, al fracasar en su intento galicano de la constitución civil del clero, adoptó la solución radical, es decir, al poder laico le toca todo sobre la sociedad. Y la Iglesia debe encerrarse en sus templos, en sus sacristías y limitarse a la administración de los sacramentos y a la prédica. Destruye sistemáticamente todos los poderes del clero sobre los fieles en materia de conducta, enseñanza, estado civil, tribunales, diezmos, quita a la Iglesia sus privilegios honoríficos, incluso prohíbe los votos religiosos en nombre de la libertad individual. De hecho, desaparecen los órdenes religiosos masculinos y femeninos. Ni hablo de la cuestión de los bienes del clero, que son bienes de la nación. Ya aparece esa teoría según la cual la religión es un asunto privado del fuero interno, de modo que la Iglesia o las iglesias no deben intervenir para nada en la vida pública y que no se debe ejercer ninguna presión sobre los fieles o no fieles. Se le quita absolutamente a la Iglesia todas las instituciones públicas que quedan secularizadas, el Estado civil, los panteones, la asistencia pública, la enseñanza. Ya tenemos con esa enumeración todos los capítulos del conflicto que va a venir en México con la reforma. Al final, la separación completa entre la Iglesia y el Estado y la igualdad absoluta de todos los cultos. O sea, todo lo contrario de la situación anterior. Napoleón vuelve al régimen del despotismo ilustrado de la Iglesia galicana, restablece la Iglesia, no le devuelve sus bienes, pero restablece la Iglesia y llega a decir: los obispos son mis prefectos vestidos de morado. O sea, tiene la misma idea que Pedro el Grande. La Iglesia tiene una función social, son gendarmes espirituales y políticos que le pueden servir al Estado, pero el Estado la controla absolutamente. No le devuelve nada, no le devuelve ni el Estado civil, ni el control de las escuelas, ni la censura, ni los votos obligatorios, y ejerce todo el poder de un rey galicano, ¿no? Aplica ese régimen
a todos los estados sometidos a su dominio o por su ejército, es decir, a toda Europa menos Austria y Portugal. Fenómeno interesante, Napoleón, que tiene conflicto permanente con los papas, termina por encarcelar al papa y anexar los estados pontificales. Desaparece la soberanía temporal del papa. Brevemente, en 1815 el Tratado de Viena restaurará al papa como soberano temporal en todos sus territorios, menos la comarca de Avignon en Francia, que desde la Edad Media pertenecía al papa. Podemos hablar de la restauración de la Iglesia. Los aliados por el Tratado de Viena, como les dije, devuelven al Papa sus estados. En toda Europa los soberanos laicos restablecen la organización eclesiástica. El susto de la Revolución Francesa hace olvidar un poco la ilustración y las luces. Para restaurar la monarquía y controlar los pueblos necesitamos la autoridad del clero, ¿no? Es realmente la alianza, la famosa alianza del trono y el altar, que es la teoría de la escuela legitimista, Chateaubriand en Francia, Joseph de Maistre para Saboya, Italia, Schlegel en Alemania. Es un asunto de, casi podríamos decir, de salud pública contra el enemigo común, el revolucionario. El Papa en sus estados sí procede a una restauración completa, órdenes, conventos. Luego las monarquías, restablece la Sociedad de Jesús, algo importantísimo, ¿no? Que había desaparecido en 1773, había sobrevivido, curiosamente, en Rusia y en la Prusia protestante, porque tanto Federico II como Catalina II, los dos apodados el Grande o la Grande, invitaron a los jesuitas, de tal manera que hubo una pequeña continuidad institucional, incluso con seminarios, ¿no? Federico II le contestó al Papa una carta irónica, extraordinaria, escrita en francés, donde porque el Papa le decía que tenían que desaparecer esos jesuitas de Prusia, y él le contestó que no podía hacer eso a sus sujetos polacos, porque Prusia había participado del reparto de Polonia, y que siendo él protestante, pues, si el Papa lo excomulgaba, lo tenía sin cuidado, ¿no? Entonces, hubo ese fenómeno interesante de dos estados preocupados por la educación como factor esencial de la modernización, que invitaron los jesuitas. Curiosamente, cuando se restablecen los jesuitas es cuando Rusia expulsa a los jesuitas, pero eso es otra historia que me llevaría demasiado lejos. En Austria y en Francia sí se restablece, pero por ejemplo Francia no permite las órdenes religiosas, no permite el regreso de los jesuitas y no devuelve sus bienes a la Iglesia. Incluso el Papa protesta porque la Constitución francesa, que no es exactamente una constitución, es una carta magna, no menciona a Dios, ¿no? Pero bueno. Surge un partido ultramontano, esa es la gran novedad. De la crisis revolucionaria la Iglesia sale aparentemente debilitada, de hecho fortalecida, como confirmando el dicho de que no hay bien que por mal no venga. Me explico. En su fuerza aparente, en su riqueza en el antiguo régimen, la Iglesia tenía muy poca influencia política y tampoco era tan grande su influencia social, porque la élite, las clases cultas, no le obedecían y su influencia sobre el pueblo de poco servía porque el pueblo no participaba a la vida pública.
con el sistema electoral que se propaga en el siglo XIX, la influencia de los curas que están en contacto con el pueblo se vuelve una influencia política. Es una gran novedad. Y la otra gran novedad es la desaparición, por lo menos en Europa, de un cuerpo aristocrático de obispos, ¿no? Tradicionalmente en Europa, bueno, sin contar Alemania, que tenía príncipes obispos, los cuales Napoleón los desapareció, pero eran príncipes territoriales y obispos que controlaban a 3 o 4 millones de alemanes. Y en Francia el 90% de los obispos eran segundones o cadetes de grandes familias aristocráticas, hasta de príncipes. Y también, consecuencia ya definitiva de la Revolución Francesa, en toda Europa desaparecen los latifundios o las haciendas de las grandes órdenes religiosas. Y en su lugar, o sea, eso quita un motivo de pleito y de rencor con el campesinado. Y los obispos, pues los obispos ya son de origen popular y son obispos formados en los seminarios como sus sacerdotes, no como esos obispos aristocráticos que no pasaban por los seminarios. Y luego, pues surgen y triunfan las órdenes religiosas de origen romano, tipo precisamente Sociedad de Jesús, tipo la Compañía de Jesús, que toman la dirección de la prédica y de los estudios. Y eso es muy importante porque su origen romano internacional hace que no comulgan, por ejemplo, en Francia con el galicanismo, o en Europa Central con el josefismo. Ellos predican que la doctrina fundamental sobre la organización de la Iglesia es la obediencia al Papa. Así surge el partido ultramontano, no solamente entre los sacerdotes, sino entre los laicos. ¿Por qué ultramontano? Bueno, remonta al siglo XVII, al pleito en Francia entre los galicanos y Roma. Ultramontano es del otro lado de los Alpes, del otro lado de la montaña. Ultramontano significa romano. Y vamos a ver a lo largo del siglo XIX la tradición o la escuela teórica de las iglesias nacionales, que tiene viejísimas, larguísimas raíces. Vemos cómo están perdiendo sus partidarios y cómo en ese conflicto entre un partido nacional que podríamos calificar de galicano y el partido pontificio ultramontano, pues los ultramontanos van ganando. Ganan en Francia, ganan en Alemania y lo que la Iglesia en general perdió en riqueza y en apoyo oficial de los estados, lo gana en fuerza, independencia y concentración del poder en Roma. Hay un fenómeno de centralización muy importante. Sin embargo, o no sin embargo, porque no hay contradicciones en ese momento, estamos antes de la Revolución del 48, surge al lado de ese partido ultramontano un partido católico liberal. Y muchas veces los mismos ultramontanos son liberales. Es que los católicos en Francia, en Bélgica, en Alemania, en Italia y también en América Latina están llevados hacia el régimen liberal porque tienen la experiencia, el ejemplo de que el liberalismo triunfante en Inglaterra, en Suiza, en Francia y en Bélgica ha sido favorable a los católicos, que en Inglaterra empiezan a salir poco a poco de su ostracismo, de su situación de sujetos de segunda o de tercera, y en Bélgica nace un partido católico liberal que intenta conciliar o que concilia las doctrinas liberales con el poder tradicional de la Iglesia.
No piden privilegios y ayuda del Estado para luchar contra los enemigos de la religión. Piden para la Iglesia todas las libertades comunes de un Estado liberal, lo que significa derecho de asociación, personalidad jurídica, propiedad, enseñanza, beneficencia, como cualquier organización no laica, ¿no? Dicen que la Iglesia, dueña de la verdad, no necesita la fuerza del brazo secular. La libertad se basta para dirigir la sociedad, la enseñanza y la prédica, más la manifestación de las virtudes del clero y de los cristianos, es decir, la superioridad moral de los cristianos. Esa corriente es fuertísima en Irlanda, en Inglaterra. En los Países Bajos todavía no existe Bélgica. Bélgica va a nacer con la Revolución de 1830 y en Francia. Lo interesante es que ese partido liberal católico es especialmente fuerte en dos países, o bajo dos estados protestantes, Inglaterra y Holanda. El rey de Holanda es protestante, y en un país de tradición galicana fuertísima como Francia. Y precisamente lo que intuyen los católicos liberales es que pueden aprovechar la libertad que pregona el liberalismo para bien de la Iglesia. Así, en Irlanda, O'Connell consigue la igualdad para los católicos. Los católicos liberales belgas hacen la revolución de 1830 y consiguen la independencia de Bélgica. Y la Constitución de 1831 de Bélgica da al clero la libertad completa como en Estados Unidos, ¿no? Es decir, el Estado no reconoce, no hay iglesia de Estado, pero la libertad completa para las iglesias. En Francia está muy conocido el abad, el sacerdote Lamennais, antes de su ruptura con la iglesia. También otro sacerdote, Lacordaire, que reclama precisamente una libertad americana. Y por cierto, uno de los historiadores aquí presente, hace unos años encontró y publicó un documento hermosísimo del arzobispo de Guadalajara en exilio en Estados Unidos y admirando la prosperidad y el crecimiento y el dinamismo de la joven Iglesia Católica en Estados Unidos. Dice, no me acuerdo si fue por Cincinnati o donde dice, hay más conventos y más monjas que en mi arquidiócesis de Guadalajara, donde los conventos están cerrados y las monjas exclaustradas. O sea, una apuesta a que el liberalismo puede funcionar y ser favorable a la Iglesia. Pero Roma no acepta, hay un punto que Roma no acepta, es la doctrina de la libertad religiosa, porque considera que amenaza la unidad de la fe, que sigue siendo el viejo lema. Y por eso condena la Constitución belga, condena a los franceses, es cuando Lamennais rompe en 1832, y también protesta cuando las monarquías constitucionales de España y Portugal introducen la tolerancia de hecho, mantienen el estatus privilegiado, la Iglesia Católica es Iglesia de Estado, pero hay tolerancia para los protestantes, ¿no? En Italia, cosa muy interesante, en Italia los liberales son ultramontanos, incluso llegan a soñar. Hay un movimiento que se llama el Risorgimento, que es la resurrección de Italia, cuando en realidad una Italia unida nunca había existido en la historia, pero hay un partido nacional que busca la unidad italiana, se logrará hasta 1870, pero esa unidad italiana liberal, católica, es ultramontana, y el sueño es una federación o una confederación italiana con el Papa como presidente de Italia.
no funcionó, hubiera sido, yo creo que hermosísimo o muy interesante. El momento máximo de las esperanzas esas, liberales ultramontanas italianas, es cuando Pío IX sale electo como el candidato de los liberales contra el candidato del partido austriaco. Los soberanos, los estados, intervenían todavía fuertemente en las elecciones. Y Pío IX empieza como el papa de los liberales. En 1846 aparece su elección como el triunfo definitivo del Partido Católico Liberal. Y es cuando llegó a la Revolución de 1848. Revolución que se propaga rápidamente en toda Italia, es la famosa primavera de los pueblos, a partir de febrero, marzo, abril, y los católicos participan a esa gran revolución. Nacen partidos demócratas católicos, incluso con ese nombre, en muchas partes. Y surgen partidos católicos, parlamentarios, comités electorales, prensa católica, política, y la Revolución de 48 activa bruscamente toda esa evolución democrática. En nombre de la soberanía popular, esas revoluciones piden la libertad absoluta. En todas partes en Europa, en los primeros meses, el clero bendice los famosos árboles de la libertad, se plantan en cada pueblo, en cada ciudad, un árbol de la libertad, y se invita al clero a bendecir el árbol de la libertad, y en ninguna parte se niega el clero a hacerlo. No se destruyen las instituciones de la Iglesia, pero sí se proclama la libertad completa de culto. Punto positivo para la Iglesia. La Revolución de 48 instaura en todas partes el sufragio universal masculino. El voto de las mujeres tendrá que esperar el siglo XX. Y eso le da mucha fuerza al partido católico. En Italia, los gobiernos adoptan el principio de la libertad religiosa, con una sola excepción, los estados del Papa. ¿Cuál es la reacción de la Iglesia? La revolución impactó profundamente a Pío IX. Él quería, realmente era liberal, él quería otorgar, es decir, la decisión es de él. Él quería otorgar paternalmente la libertad. Pero los revolucionarios quieren imponer, incluso en los estados del Papa, la libertad constitucional y limitar el poder del Papa. Bueno, ¿quién es ese Papa? Giovanni Maria Mastai Ferretti tiene 54 años cuando llega en 1846 al papado. Su elección fue asombrosamente rápida, el cónclave duró 48 horas. Alguna vez él dijo en plan de broma, pero creo que hay que tomarlo en serio, que él era el primer papa latinoamericano de la historia. Es que de joven, sacerdote, en 1823-24, participó a la misión Muzzi, acompañó a este prelado al Cono Sur para intentar resolver los problemas con la Argentina y el Chile independiente, los problemas de vacancia de obispos, ¿no? Y su experiencia latinoamericana lo marcó mucho. Es cuando por la primera vez se ganó la fama de ser liberal, aunque después algunos biógrafos han dicho que en realidad su liberalismo era aparente, que era un hombre muy inteligente, culto y astuto, y que entonces
en los salones de Buenos Aires y de Santiago, discutiendo con los liberales y los masones, manifestaba su conocimiento de Voltaire y de Rousseau y daba la impresión de que iba por ese lado. Yo creo que la verdad está a la mitad, ¿no? Pero sí, yo prefiero pensar que en 46, 47 y hasta el verano de 48 es liberal. Él era muy diferente del papa anterior, Gregorio, no recuerdo cuál nombre. Él había criticado su gobierno, del papa Gregorio, de los estados pontificales. Era un patriota italiano, estaba radicalmente opuesto a la presencia austriaca en Italia. Era un nacionalista italiano, un liberal católico, y el papa Gregorio desconfiaba tanto de él que llegó a decir: hasta sus gatos son liberales, porque ese papa sí tenía muchos gatos como nuestros queridos Octavio Paz o Carlos Monsiváis. Cuando sale electo fue una explosión de alegría en toda Italia y en toda la Europa liberal. Ahora, yo creo que sí debemos aceptar que en ese momento era liberal. Empieza con una amnistía general para todos los presos políticos y permite el regreso de todos los políticos exiliados. Quiere ferrocarril, que el papa anterior había vetado como instrumento del diablo, que iba a propagar no solamente enfermedades, sino malas doctrinas, ¿no? Y también ordena que se instale el alumbrado público de gas, otra cosa que el papa Gregorio había prohibido. La prensa, de repente, libre a 100%. Laicos en el gobierno de los estados pontificales por la primera vez, y medidas favorables a los judíos. Ordena destruir los muros del gueto. Después lo restablecerá. Podríamos discutir sobre el sentido del establecimiento, porque la comunidad judía tradicional reclamó la reconstrucción del gueto, que los protegía del contagio que alejaba a sus hijos de la fe tradicional de sus padres. Pero el símbolo de primero quitar las puertas del gueto, que se cerraban a las 10 de la noche, y después tumbar los muros de ladrillo y suprimir varias medidas tradicionales bastante ofensivas para los judíos, pues todo eso le dio al Papa una popularidad extraordinaria. En una época sin televisión y de esas cosas, era un ídolo de las multitudes. Podemos decir que fue un pop star mucho antes de Juan Pablo II. Y Mazzini, el liberal Mazzini, el líder político del movimiento del Risorgimento, ya veía la Confederación Italiana con el Papa como presidente. Todas las manifestaciones políticas, de las más moderadas a las más revolucionarias, lo invocan. Su imagen está por todos lados, está en las banderas, es la bandera de la Revolución Italiana. Y no solamente italiana, sino en toda Europa. En toda Europa, hasta en Budapest y Varsovia, se grita Pío IX, Pío IX, Pío IX, en las manifestaciones y en las marchas. Y cuando el pobre Pío IX termina un discurso con las palabras Dios bendiga a Italia, es un delirio en toda Italia. Por desgracia es un qui pro quo absoluto. Ese papa liberal, como decía al principio, era un liberal moderado que quería poco a poco hacer reformas. Y cuando intentó frenar, ya era demasiado tarde. Hay una carta muy hermosa del famoso Metternich, que es el que orquestó el Congreso de Viena, el que creó el nuevo orden europeo, el inamovible canciller de Austria, el hombre fuerte de Austria, que la revolución de 48 se va a llevar. Metternich, tan admirado por Kissinger, escribe en octubre de 47 a su embajador en París: cada día el Papa demuestra su falta de sentido práctico.
nacido y criado en una familia liberal, se formó en una mala escuela. Buen sacerdote, no se ha preocupado nunca de los asuntos de gobierno. Corazón ardiente, intelecto débil. Se dejó atrapar desde que asumió la tiara en una red de la cual no puede librarse. Y si las cosas siguen su camino natural, terminará expulsado de Roma. Bueno, primero fue expulsado de Viena Metternich, pero efectivamente el Papa salió de Roma. Ahora, no fue expulsado, él huyó, el resultado es igual, ¿no? En marzo, la revolución ya incendió a toda Europa, Metternich desapareció, el emperador abdicó a favor de su joven sobrino, Franz José, tiene 18 años o 16, es el hermano mayor de nuestro Maximiliano. Bueno, el 15 de marzo el Papa da voluntariamente una constitución a los estados pontificales. Hay un congreso electo, su primer ministro es el cardenal Giacomo Antonelli, un brillantísimo espíritu, un brillantísimo político, con un charme, cito al embajador francés, con un encanto inmenso y entre paréntesis con un número innombrable de bastardos. Tenía mucho charme el cardenal. Bueno, un buen gobierno en ese momento, una buena situación en los estados pontificales, a diferencia del caos en Austria y de la guerra que empieza en Italia del Norte, en Lombardía, levantamiento contra la ciudad de Milano, se levanta contra los austriacos, el rey de Piamonte, capital Torino, Saboya pues, entra en guerra y los estados de Florencia y de Nápoles, que son monarcas también, entran todos en guerra contra Austria y Mazzini llama eso la cruzada de la Italia católica contra el Habsburgo. Ahí viene la ruptura con el Papa, porque piden al Papa encabezar la cruzada. Y el Papa dice, pero el Habsburgo es un soberano católico, protector de la Iglesia desde siempre. Está horrorizado. Y pronuncia un discurso el 29 de abril de 48, que termina así: olvídenlo, agredir un Estado católico, agredir a la cristiana Austria, sería un pecado imperdonable. Y con esas palabras, el héroe se transforma de repente en traidor. No de un día para otro, de un minuto para otro. El colmo es que en un motín, en los disturbios romanos, a fin del año, su primer ministro, ya laico, no el cardenal, su primer ministro, Rossi, amigo personal, es asesinado, ¿no? Prácticamente en los brazos del Papa. Y el Papa huye al reino de Nápoles a refugiarse bajo la protección del rey Fernando. Mientras tanto, los austriacos aplastan el levantamiento, derrotan al ejército del rey de Saboya, pero en ausencia del Papa en Roma se declara la abolición de los estados pontificales, se proclama la República Romana, una república dominada por un hombre que el día anterior nadie conocía, un aventurero regresado de América del Sur, un aventurero de 41 años llamado Giuseppe Garibaldi, que había pasado 12 años en el Cono Sur. Entonces el Papa pide auxilio a Francia, a Austria, a España, a quien pueda ayudarlo. Y ahí está el juego de las grandes potencias. Francia, que me explican los especialistas de relaciones internacionales, desde el siglo XVIII ha cometido un gravísimo error pensando que su enemigo es Austria, cuando la lógica hubiera debido aconsejar a Francia de aliarse siempre con Austria y nunca con Prusia. Bueno, Francia, para debilitar a Austria, brinca para ser la primera en ayudar al Papa, ¿no?
E incluso el gran pensador, en ese momento secretario de Relaciones de la efímera Segunda República, Tocqueville es el hombre que aconseja de restablecer al Papa. Mayo, junio, la República Romana duró 2 meses. Duró 2 meses, la tropa francesa se va a quedar prácticamente hasta la derrota francesa de 1870 frente a Prusia y Alemania detrás de Prusia, pero cuando Pío IX regresa, pues es otro hombre, políticamente es otro hombre. Esa crisis, la guerra de Austria, la República Romana, lo ha convertido a ideas radicalmente diferentes. Y de aquí en adelante va a haber una lógica, muchas veces se ha criticado como absurdo, como casi demencial, textos como la encíclica el Syllabus, el famoso Syllabus, esa lista de errores, cuando en realidad es su reflexión y un proyecto bien pensado y a largo plazo. Cuando regresa en 1849, tardó en regresar, quería asegurar primero el restablecimiento total del orden en Roma. Cuando regresa, instaura una congregación para preparar un texto sobre el papel de la Iglesia en la sociedad contemporánea. Esa congregación va a trabajar durante años hasta finalmente publicar la encíclica de 1864 y el catálogo de errores, de 80 errores, ese catálogo llamado Syllabus, que podemos resumir muy brevemente. Una de las 80 errores es: ¿debe el Papa reconciliarse con el mundo moderno? Y la contestación es evidentemente no. Pero eso da la clave absolutamente de todo lo demás. Entre 1848 y 1870, no entro en los detalles, poco a poco el Papa pierde sus territorios y eso califica a él de robo, de latrocinio, por más que esté cometido por un rey católico, el rey de Saboya, Vittorio Emanuele. Considera que es incluso más grave, más agresivo que la revolución, porque es un latrocinio, ¿no? Para él, la alianza del rey con el revolucionario Garibaldi, que era la cabeza de la efímera República Romana, es una cosa impensable y excomulga a todos los que participan a lo que llama invasión criminal. Después de 1870, después de la desaparición absoluta de los estados pontificales, cuando él se va a proclamar el preso del Vaticano, de aquí en adelante, y no va a salir del Vaticano, pues a última hora, cuando ya está moribundo Vittorio Emanuele, levanta la excomunión, ¿ya? Porque curiosamente al mismo tiempo podía ser durísimos en los principios, al mismo tiempo era una buena persona y mantenía de manera epistolar una relación de amistad con este rey que fue, después de haber sido rey de Piamonte, de Saboya, de las 2 Sicilias, fue el primer rey de la Italia unificada. En su misma lógica de lucha contra el mundo moderno, convoca en 1868 el primer concilio ecuménico de los 3 últimos siglos, para afirmar el poder monárquico absoluto del Papa en la Iglesia, incluso en materia doctrinal. Pero esa historia la conocen ustedes muy bien, demasiado, entonces no insisto en la lógica que va desde la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción hasta la proclamación de la infalibilidad
de la infalibilidad del Papa. En 1870, la derrota francesa obliga al retiro de las tropas francesas. El Papa no se rinde a la súplica del rey de entregar pacíficamente y le ofrecen garantías que en 1929 serán realmente lo que Mussolini dará a Pío XI en los famosos tratados de Letrán, los famosos Patti Laterani, reconocer que es un Estado con un pequeñísimo territorio, pero un Estado con el estatuto jurídico internacional reconocido. No, soy el preso del Vaticano, y el Papa ordenó al pequeño ejército de voluntarios que habían venido de toda Europa resistir. Y sí, digamos, hubo una breve batalla, no podían resistir al ejército italiano, realmente la desproporción era total, pero hay ese símbolo de el cañón que tumba las puertas de Roma y que permite al Papa realmente encerrarse en su visión de que ese mundo moderno es absolutamente abominable. Lo interesante es que a partir de 1860 una evidencia se impone a la mayoría de los católicos en el mundo entero: la Iglesia está amenazada por todas partes. ¿Cómo pueden explicar ustedes que en una nación 100% católica como Italia, el Papa quede despojado de un dominio temporal de 1000 años y que le aseguraba una independencia que ningún jefe religioso de las iglesias protestantes ortodoxas jamás había tenido, ¿no? Entonces, hay que todos hacerse solidario, agruparse alrededor del Papa. Y eso realmente va a ser el triunfo de un ultramontanismo que ya no tiene nada de liberal. Y eso es la muerte de la corriente liberal en el seno del catolicismo. Con eso voy a terminar, nada más para decir que si sobran, no sobran, nunca sobran, pero si hay muchos estudios del pensamiento conservador, de la contrarrevolución católica, del antiprotestantismo, del antijudaísmo, del antisemitismo católico, faltan estudios serios, sobrios, sin pasión, del anticatolicismo masónico, digamos, las diversas corrientes del anticatolicismo que son tan importantes en el siglo XIX. Siempre se habla de la masonería. Los masones no son los únicos y yo creo que es un campo que queda todavía por explorar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Jean Meyer por su conferencia. Tenemos ahora un momento para preguntas, comentarios, diálogo, si nos permite el doctor. Así que el que desee preguntar, comentar, nos indica para que le pasemos, por favor, el micrófono. Silvestre Villegas, del Instituto de Investigaciones Históricas UNAM. Doctor Meyer, no sé si pudiera en un momento dado ampliar un poco cómo será la relación entre el Papa Pío IX y Napoleón III. Ahí tenemos, así como la relación con Víctor Manuel va transformándose, ¿cuál sería esa visión que se tendría
entre el Papa y Napoleón. Sí, es una relación muy complicada porque Napoleón III, de hecho, era más italiano que francés, o era tan italiano como francés. Los papas, digamos, se portaron muy bien con la familia Bonaparte. Incluso el papa, que había sido encarcelado por Napoleón, el de las famosas escenas de comediante, tragediante, el preso de Fontainebleau, ¿no? Ese papa, a la hora de la caída de Napoleón y de su cárcel en Santa Elena, el papa recoge como refugiados en Roma a la familia Bonaparte, y el joven Luis Napoleón y su hermano mayor crece en Roma, en los estados pontificales. Por eso son totalmente bilingües. ¿Sí? El joven Luis Napoleón y su hermano son conspiradores revolucionarios italianos, pertenecen a las famosas células secretas de los Carbonari, y participa al levantamiento con su hermano. El levantamiento creo que es de 1832, no recuerdo la fecha, y su hermano mayor muere. Están peleando en ese pequeño ejército revolucionario italiano. Su hermano mayor muere en sus brazos, y por eso Luis Napoleón, digamos, tuvo el destino que tuvo después, si no, quizá hubiera sido su hermano. En religión es un hombre indiferente, considera que la religión es indispensable para el orden social, pero personalmente es indiferente, respeta las formas, y considera que realmente ese Papa Pío IX es un castigo, quizá no de Dios o de Dios, pero que es un castigo, porque es un ingrato. Francia desde 1848 mantiene en permanencia un ejército en Italia para defender a lo que queda de los estados pontificales, y el Papa no manifiesta la menor gratitud. El Papa está constantemente criticando al gobierno francés. Napoleón III simpatiza con los católicos liberales y realmente le choca, le ofusca la encíclica Quanta Cura, y el silabus le parece una abominación. Y hay un obispo francés que hizo mucho ruido a la época, pobre hombre, un hombre inteligente. Cuando digo pobre hombre, porque estaba en una situación dificilísima. El obispo Dupanloup, Monseñor Dupanloup, que después fue víctima de toda una serie de canciones burlonas o burlescas, hasta la fecha, cuando yo era joven estudiante y que me tocaba algo de servicio militar, pues entre las canciones de los soldados había canciones sobre el pobre obispo Dupanloup, que decía l'évêque Dupanloup est cocu, o sea, es cornudo, y ni sabíamos qué sentido tenía la canción. Es que era la cabeza intelectual de la corriente liberal católica en Francia en ese momento. Pero ultramontano, totalmente leal al Papa, le toca defender la encíclica Quanta Cura y le toca justificar el sílabo. Y logró hacerlo a través de unas contorsiones sobre lo que es la teoría y lo que es la práctica, y que se podía interpretar de muchas maneras. Total, Napoleón III estaba muy molesto. En un momento dado, la situación parecía tranquila, retira el ejército francés, y Garibaldi inmediatamente olvida su promesa de no invadir los estados pontificales y otra vez los invade. Y Francia tiene que mandar un ejército, derrota a Garibaldi, lo que pone a Napoleón III, que tenía simpatías en realidad para Garibaldi y la Unión Italiana, en una situación imposible. Y no sé si en su pregunta estaba implícito la famosa idea de que la intervención francesa en México tiene que ver con la cuestión italiana y con la presencia de las tropas francesas en Italia.
algunos historiadores, y se puede defender la tesis porque hay documentos, hay fuentes que lo dicen. Napoleón III, precisamente en esos piques constantes que tenía con el Papa, no había conservado el apoyo de los católicos franceses que había tenido al principio, que consideraban que era otra vez galicano, y el régimen de Napoleón III, que de régimen militar autoritario había evolucionado poco a poco hacia un régimen constitucional con elecciones cada vez más limpias, donde la oposición republicana era cada día más fuerte. Napoleón III necesitaba el voto católico y lo estaba perdiendo. Entonces se dice que instalar un príncipe Habsburgo, austriaco, católico, en México para derrotar al liberal Juárez era una manera de hacerle un favor al Papa y por lo tanto a ganarse la gratitud de los católicos franceses. De hecho, esa intervención, o sea, México en ese momento recibió visita de muchas gentes, pero a mí me llama la atención la presencia en México del 62 Regimiento de Infantería francés, que llegó directamente, embarcó en Civitavecchia, llegó de Roma a México, y la presencia en las filas republicanas, liberales, de los chinacos de Juárez, de soldados, oficiales e incluso generales de Garibaldi. Y hay un general garibaldino italiano que fue injustamente fusilado por los franceses en Aguascalientes, porque los franceses lo habían arrestado, había sido derrotado y preso en Italia, y los franceses le habían perdonado la vida y se lo vuelven a encontrar. Entonces la justificación, vi las actas de la corte marcial, fue brevísima, en 15 minutos fue condenado a muerte y fusilado. Ghilardi, creo que la calle que hay en la San Miguel Chapultepec, yo creo que es él, no estoy seguro. Ghilardi fue, entonces, tiene franceses, italianos, mexicanos atrapados en esa cuestión romana, lo que durante muchos años se ha llamado la cuestión romana. Muy buenos días, mi nombre es Andrés Cervantes, soy historiador por la INA y después por la UNAM. Doctor, me encantaría que nos ampliara un poquito acerca de esos grupos que dicen que hace falta estudiar del siglo XIX, que fueron también anticatólicos, sí, además de la masonería. Gracias. Bueno, he tocado un poco el tema de manera tangencial en mi libro La fábula del crimen ritual y el antisemitismo en Europa, 1880-1914. Y por cierto, debí haber mencionado en mi ponencia la creación en 1850 de la revista quincenal Civiltà Católica, que es la primera manifestación intelectual del proyecto de Pío IX. Es una revista, su director y los periodistas son jesuitas italianos, todos, pero no es una revista jesuita, no es la revista de la compañía, en realidad es una revista controlada por la curia y que trabaja de manera muy estrecha con la curia. Y es precisamente la manera más moderna de luchar contra ese mundo moderno. Pero leyendo a Civiltà Católica, que por cierto, muchas gracias a la Universidad Pontificia, que tiene la colección completa desde el número 1 de 1850 hasta la fecha, porque la revista sigue publicándose. Faltan solamente los años del conflicto religioso en que el seminario mayor, que era la universidad antes, el seminario mayor tuvo que cerrar, esconderse, y evidentemente el Correo Mexicano ya no entregaba la revista. Pero si no, la colección está completa y fabulosa. Y entonces, buscando mi tema, que era el de ese antisemitismo muy sorprendente, muy extraño,
de esa revista, un antisemitismo que aparece por la primera vez en la revista en 1880, los primeros 30 años está ausente, coincide con el movimiento europeo general, ¿no? Pero no voy a hablar de mi libro, sino de que leyendo Civiltà Católica, para mí fue como ver un negativo fotográfico. En negativo veía yo toda la prensa anticatólica, no solamente en Italia, sino en toda Europa, porque la revista estaba muy bien hecha. Tiene toda una sección que se llama Cronaca Contemporánea, donde creo, porque nunca está firmado, pero creo que la información la reciben de los nuncios de toda Europa. Pero es la revista de actualidad internacional más completa de la época. Es extraordinario, recibe informes de Rumania, que todavía no se llama Rumania, sino Moldavia, recibe informes de Nueva York, recibe informes de San Petersburgo, en fin, la revista es extraordinaria, pero su misma denuncia apasionada de los enemigos de la Iglesia Católica permite ver que el campo y el tema es muy rico y muy variado, porque bueno, la prensa sería el primer estudio, pero por ejemplo los judíos secularizados, no las comunidades judías religiosas tradicionales que incluso mantienen una relación tradicional con el papado. Por ejemplo, hay rabinos polacos que en ese momento escriben al Papa para pedirle su ayuda contra el antisemitismo católico polaco, porque es una vieja tradición desde la Edad Media de cuando hay pogrom, cuando hay es la intervención del obispo o la del Papa que pone fin a la violencia, ¿no? Pero los judíos emancipados, secularizados, que ni habría que calificar de judíos porque son los antisemitas que los califican de judíos, que dicen siguen siendo judíos, aunque digan que no, aunque estén bautizados. En la prensa liberal alemana, por ejemplo, hay una presencia de esos judíos emancipados de la segunda o de la tercera generación, porque la emancipación empieza con la Revolución Francesa, que no ha sido estudiado. Pero ahí sí el mundo católico es de una variedad increíble, porque por ejemplo esa revista Civiltà Católica es antisemita en esos años, 80, 1914, mientras que The Tablet en Inglaterra o la revista jesuita de los Estados Unidos denuncia ese antisemitismo, no está de acuerdo para nada con los hermanos jesuitas de Italia. Entonces eso es muy interesante. Sí. Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Me gustaría que profundizara en la fundación de los partidos católicos liberales. Me interesa mucho el tema, las épocas. Bueno, eso son anteriores a la Revolución del 48, ¿no? Bélgica y Suiza son los dos primeros casos. En Bélgica creo que es 1828, Suiza no recuerdo la fecha exacta, pero incluso llegaron a los católicos suizos llegaron a redactar una constitución y a pedir al Papa que diera la bendición a esa constitución, y el Papa se negó porque propone una libertad a la americana, ¿no? Pero si te interesa el tema, del cual yo no soy especialista, hay una nueva historia del cristianismo que ya no es tan nueva, porque ya tiene, digamos, el último tomo, creo que se publicó en 2000 o 2001, que es la francesa en 14 volúmenes, coordinada por Jean-Marie Mayeur, M-A-Y-E-U-R. Tengo entendido que está traducida al español, pero en España, no en México. Es de primera calidad. Digamos, Mayeur es un católico, es un
un gran historiador francés, muy respetado, católico, comprometido, pero la obra realmente es una obra histórica, e incluso muchos de los autores no son católicos, y es una historia del cristianismo. Es decir, que los protestantes y los ortodoxos están muy presentes, lo que sí le da una gran originalidad a esa historia del cristianismo. Entonces hay como 2 tomos sobre el siglo XIX. Y ahí vas a encontrar todo. Le di una breve revisión para esa ponencia, pero ahí la historia de Alemania, Bélgica, Suiza, Italia está muy detallada. Y perdón, hay un historiador un historiador francés de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, injustamente olvidado, que se llama Seignobos. La ortografía francesa es terrible, Seignobos, y tiene la última edición es de 1925, creo que es más o menos cuando muere. Se llama Historia Contemporánea de Europa, en 2 tomos, y los capítulos dedicados a la historia política de la Iglesia Católica en Europa son sensacionales, no han sido rebasados, aunque haya pasado 90 años. Pedro Ezequiel, Universidad Pontificia. Yo quería preguntarle en relación, no sé si lo conocen, es Charles Taylor de la Edad Secular. Sí. Del siglo XIX habla de García Regini, dice que no está de acuerdo con los sociólogos que hablan de las causas de la secularización. Sí. Y él da su propia opinión, que es más como teológica, dice que se ha perdido como perspectiva de la transformación. O sea que el liberalismo se habría convertido en el pensamiento común porque es un humanismo positivo, en cambio la Iglesia quería imponer una visión más teológica y sobrenatural del destino del hombre. Y entonces hay varias razones, pero no sé si usted tiene así una opinión al respecto, o si había reparado en ello. Yo incluso tuve una breve dificultad a la hora de pedir a la biblioteca de comprar ese libro, porque no les parecía que un libro de filosofía en el CIDE en ese momento no era lo más importante. Y leí el libro y lo encuentro apasionante. Yo soy un gran admirador de Charles Taylor, y yo creo que digamos las 2 lecturas no son incompatibles. Incluso yo creo que leyendo o después de leer a Charles Taylor, uno puede leer con más seriedad o tomar más en serio digamos el camino con el cual lógicamente hoy en día no estamos de acuerdo, el camino que tomó Pío IX. Pero no hay que despreciar, por más que ha dicho Metternich, corazón ardiente, inteligencia, no me acuerdo cuál es el calificativo, pero menor, ¿no? No hay que menospreciar a la lógica del pensamiento político, que es un pensamiento teológico, efectivamente, de Pío IX. Y reflexionar sobre esos accidentes de la historia, imprevisibles siempre los accidentes, que nos deben enseñar la modestia, pero que hicieron, de hecho de manera trágica, descarrilar la posibilidad de un liberalismo católico, que en ese momento, digamos, entre 1815 y 1848, con todo y la condena de 1832 de Mirar y Vos, pues iba viento en popa. Y creo que ustedes mismos, cuando van a estudiar la situación mexicana y la misma vida y la misma trayectoria intelectual y política de Monseñor Munguía, van a encontrar precisamente esa, así como huracanes y tsunami y temblores sacuden la tierra con efectos para los hombres, pues de la misma manera la revolución del 48, fracasada, porque
además tristemente fracasó y el levantamiento de Italia fue aplastado Milano fue aplastado por el anciano, pero famosísimo mariscal Radetzky. Pues yo creo que fue una gran oportunidad perdida, pero la historia está llena de esas oportunidades perdidas. Perdón por el postscriptum, la cristiada pudo haberse evitado, ¿no? Cuando digo eso no estoy para nada condenando al pueblo católico que optó por la lucha en armas, en ese momento no le quedaba otra. Estoy pensando en los responsables, tanto en el gobierno mexicano y como en el gobierno de la Iglesia, y estoy pensando más en la curia romana que en los obispos mexicanos, no supieron evitar el desastre, en parte porque subestimaban a la religiosidad del pueblo mexicano. La historia está llena de esas tragedias. Agradecemos la participación con esta conferencia y este diálogo también que hemos tenido del doctor Jean Meyer, para quien pido un fuerte aplauso. Ahora vamos a tener un momento de descanso antes de pasar al primer panel, a la primera mesa. Les pedimos que los que requieran una constancia de participación pasen también a anotarse con la secretaria que está allí afuera. Y también la Universidad Pontificia de México pone a su disposición algunas de sus publicaciones, y también tenemos la presencia de la editorial Minos con algunas de sus publicaciones. Gracias. Le voy a dar esto, no quedará nada. Tomar algo.